Dios en quien no sabes Dios le bendiga. qué más puedes hacer. Ahora que ya usted entendió que es salvo por aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ahora pasó a ser parte también de la familia espiritual, de la familia de Dios, y que ahora Dios es su Padre, y que usted tiene que amarlo, honrarlo, respetarlo, pero también regirse por los principios que Dios tiene para su vida, la pregunta es, ¿qué siguiente paso tengo que dar? El siguiente paso es el bautismo. La palabra de Dios nos enseña que debemos bautizarnos. El propio Jesucristo se bautizó, y ahí vamos a entender ahora por qué usted y yo debemos bautizarnos. Amén. El bautismo es el primer acto de obediencia, después de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de un cristiano, porque lo debe hacer de manera pública. Amén. El Señor Jesucristo mismo, Él puso el ejemplo de someterse en el bautismo, a sumergirse en las aguas para iniciar su ministerio. Amén. Ahí en Mateo 3, del 13 al 17 dice: entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, a Juan el Bautista, ¿cierto? El río Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó crecer, y entonces Juan lo bautizó públicamente, ¿cierto? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso lo que el Señor dijo. El Señor entonces mismo se bautizó. ¿Por qué lo hizo el Señor? Por un acto de sumisión, por un acto de decir: yo vengo en representación de los pecadores, porque Juan el Bautista ha sido un llamado: arrepentíos y convertíos. O sea, tenían que arrepentirse de sus pecados y convertirse, a ser una nueva persona, a ser transformados. Ese era el llamado. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, decía Juan el Bautista, ven a bautizarte. Demuéstralo públicamente que quieres morir y quieres nacer nuevamente. Ese era el llamado que hacía Juan. Ese es el llamado que nosotros hacemos a través de la predicación del Evangelio. Entonces, ahora vino Jesús, pero Jesús no tenía pecado. ¿Pero por qué lo hizo? Por representación, para que usted y yo hiciéramos lo mismo que Él hizo. El Señor, Él nos puso el ejemplo a usted y a mí de que para comenzar nuestra vida cristiana tenemos que bautizarnos. Amén. Entonces, aquí había una orden, ¿cierto?, de dejar para que se cumpla toda justicia. En la Biblia, las personas obedecían el mandato del bautismo. Vamos a ver rápidamente algunos casos emblemáticos. Uno de los conocidos es el caso del etíope, ¿cierto? Este etíope que se encontró con Felipe, que estaba leyendo la palabra y no la podía comprender muy bien, y Felipe le dice: oiga, amigo, usted está comprendiendo lo que lee. Y el etíope le dijo: ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? O sea, él, a pesar de no entender mucho lo que estaba leyendo este etíope, tenía un sentir de saber que era necesario leer la palabra de Dios. Y Felipe le explicó el Evangelio, le enseñó todo, y una vez que le explicó todo lo de Jesucristo, quizás le contó que el propio Jesucristo se bautizó, le contó todo lo que había hecho, dice que el etíope le dijo: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Qué importante, el que se bautiza primero tiene que creer, ¿cierto? Y respondiendo, naturalmente el eunuco, que era de Etiopía, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo confesó con su boca. Y mandó parar el carro. Este era un hombre importante, a pesar de ser un eunuco que muchas veces era menospreciado por algunas personas de la sociedad. Él tenía un rango importante quizás en su tierra donde venía. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Y cuando subieron del agua, o sea, salieron luego de haberlo sumergido completo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahí tenemos un caso de otro bautismo en la Biblia. Otra persona que fue bautizada fue Pablo. Dice que Pablo tuvo un encuentro con Dios. Pablo era un persecutor de la iglesia, era un persecutor del pueblo de Dios. Y luego que Jesucristo había muerto, había resucitado, estuvo 40 días en la tierra y había ascendido a los cielos, dice que después de eso se apareció Jesús a Pablo en un haz de luz poderoso. Pablo quedó ciego, no pudo ver más a Jesús, y dice la palabra del Señor que luego tuvo que ser llevado por los que andaban con él porque quedó ciego, y tuvo que llegar a un lugar donde él tuvo una profunda reflexión, y Dios mandó a Ananías para que hablara con él y le presentase el Evangelio. Y luego de eso dice que oraron por él, y dice ahí la palabra en Hechos 9:18, y al momento, después que oraron por él, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista.
y levantándose fue bautizado. El propio entonces apóstol Pablo fue también bautizado. El carcelero de Filipo dice que Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio y estos fueron metidos en un calabozo. Los calabozos de aquella época eran lo más hediondo que había, no había luz, no había nada. ¿Qué quiere que le diga? Lo peor de lo peor. Ahí fueron metidos Pablo y Silas, fueron amarrados, ¿cierto? Con cadenas y estaban, ¿cierto?, a cargo de un carcelero que tenía su casa ahí, que estaba a cargo de las cárceles como eran en aquella época. Y dice que en la noche estaban Pablo y Silas cantando al Señor, cantando, gozándose del Señor. Y todos los otros miraban y quizás el carcelero ya se comentaba, esta gente tiene fe, esta gente, mira, a pesar de la adversidad están cantando. Y quizás estaba sorprendido de la actitud de Pablo y de Silas, pero estaban ahí en la profundidad. Pablo y Silas dice que de repente, cuando están alabando al Señor, vino un terremoto y remeció, dice, las puertas. Y dice, leámoslo aquí para que usted lo tenga. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, de los presos naturalmente. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Tenía que dar cuenta por los presos y dijo, aquí me matan ellos, me mato yo y lo hago cortito, dijo el carcelero. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, una antorcha, ¿cierto?, se precipitó, entró a la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre reconoció que era un milagro de Dios el que estuviesen ahí y que el terremoto los mantuviera con vida, y aún más quizás lo vio como la respuesta de parte de Dios. Y ellos dijeron, mira lo que le dijo Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo, cosa que usted y yo hemos hecho, y serás salvo tú y tu casa. La salvación es personal, pero cuando uno cree, los demás también son incitados a creer, ¿cierto? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, cosa que usted siendo cristiano y cristiana tiene que hacer también con sus vecinos y con sus familiares. Y él, está hablando de Pablo, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero le lavó las heridas a Pablo y a Silas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Ahí tenemos el otro ejemplo entonces de que también el carcelero de Filipo fue bautizado. O sea, era una costumbre el bautizarse porque era un compromiso. Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo? Porque esto es importante. ¿Por qué tengo que bautizarme? ¿Cuál es el propósito? Ya les mostré porque Jesús lo hizo y los otros hombres de la Biblia también lo hicieron. Pero, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, inmergir, zambullir, introducir, ¿cierto? O meter completamente a alguien dentro de la agua. En el segundo lugar, el bautismo entonces es un acto de sumergir a un cristiano por un ministro cristiano, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo ordenó el Señor. Ahí en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, dice, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es necesario que se haga como el Señor lo mandó. Yo sé que alguno me dirá, pastor, pero ahí en Hechos 2:38 dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Fue algo puntual. ¿Por qué? Porque Pedro quería que reconocieran públicamente que ahora el Jesucristo que habían matado un tiempo atrás, ahora lo reconocían públicamente como el Señor, como el Mesías. Por eso Pedro. Pero si yo quisiera ponerme un poquito pesado, tendría que poner, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A Jesús o a Pedro? Y la verdad que tengo que hacerle caso a Jesús, que ordenó que fuese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Romanos 6, 3 y 4 dice que hay tres propósitos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, ¿cierto? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y así también esto simboliza lo que debe suceder en su vida espiritual, su muerte, su sepultura y su renacer, su resurrección a través de Cristo Jesús. Amén. El bautismo entonces lo identifica como un verdadero creyente. ¿Quién debe ser bautizado? Esto es importante. En la Biblia, el ejemplo más claro del bautismo de la persona es lo que ya leímos, el eunuco, ¿cierto? Esta persona que fue bautizada por Felipe, ¿cierto?
¿Qué es lo que tuvo que hacer el eunuco? Él confesó con su boca que si crees de todo corazón bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los dos únicos requisitos para el bautismo que usted necesita cumplir para salvación son confesar con la boca y creer con el corazón. Mire lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que el Señor te bendiga. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una cosa es la parte interna y la otra es la parte pública. ¿De acuerdo? Mi interno, mi yo, sabe que Jesucristo es Dios y yo lo confieso públicamente. Y yo quiero que la gente sepa que yo me declaro un creyente, un hijo de Dios, que me arrepiento de mi pasado, me arrepiento de las cosas malas que hice, que quiero renovarme, quiero cambiar y ahora sé que Dios me recibe como su hijo y soy salvo, ya fui salvo porque confesé con mi boca y ahora yo lo confieso públicamente. Quiero que todos sepan que estoy adquiriendo un compromiso con el Señor. Con todo nuestro corazón debemos entonces declarar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que lo hemos recibido en nuestro corazón. En la Biblia no hay ningún caso de que se haya bautizado a alguien que no fuera un creyente. Naturalmente, cuando Juan el Bautista predicaba, se entiende que ellos aceptaban su condición de pecador y que querían enmendar su camino, por lo tanto, ya pasaban a bautizarse como personas que estaban claros de lo que correspondía. Por eso que nosotros, con todo el respeto del mundo, no estamos de acuerdo con el bautismo de los pequeños, porque aquí las personas que se bautizaban estaban conscientes de lo que estaban haciendo, estaban claros de lo que estaban haciendo. Un niño no puede ser bautizado en primer lugar, aunque viene con la ascendencia del pecado, como lo explicamos en el video de la salvación, aunque viene con la ascendencia del pecado, viene con el pecado intrínseco. En definitiva, tenemos que comprender que el niño no está reconociéndose pecador y ni siquiera se le puede culpar de pecado. El Señor dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño parte, permita que nuestros hijos vivan todos los años que Dios les quiera dar, pero si un pequeñito parte, un bebé desde el vientre de su madre parte, un niñito pequeñito parte, ya está en la presencia de Dios, no tiene por qué ser bautizado. El bautismo lo tiene que hacer una persona que tenga el conocimiento y que reconozca que lo que está haciendo es para cambiar su vida. ¿De acuerdo? Otros ejemplos bíblicos de personas que fueron bautizadas inmediatamente después de la salvación. Dice ahí que en Hechos 8:12 que hombres y mujeres fueron bautizados. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, nuevamente aparece Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Ahí volvemos a ver que se bautizaban. Lidia y su familia, en Hechos 16, del 14 al 15, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, mire qué hermoso, después que entendió el mensaje, fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. El relato que está haciendo Lucas acerca de lo que vivió con Pablo cuando andaban predicando el Evangelio. Crispo, otro hombre cristiano, y su familia, y muchos más fueron bautizados. Ahí en Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Pregunta, ¿cuál es el método bíblico para ser bautizado? Ya lo explicamos, ¿cierto? Es sumergirse en el agua. El Señor Jesús, cuando se bautizó, dice que fue sumergido totalmente en el agua, y cuando subió de las aguas, o sea, cuando salió de las aguas, ¿cierto? Vino el Espíritu Santo y reconoció, ¿cierto? Él fue bautizado con cuerpo completo, ¿cierto? Entonces, como ya vimos antes, el bautismo entonces es un cuadro ilustrativo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Por eso que nosotros no podemos entender que un bautismo sea por aspersión. Lo respetamos, estamos de acuerdo. Si en su iglesia lo hicieron por aspersión, lo respetamos. No estamos diciendo que nos sirva o que sea falso. Lo que estamos diciendo es que creemos que el bautismo sí tiene que ser con el cuerpo totalmente sumergido. Ahora, hay casos excepcionales. Si una persona que está en su lecho, ¿cierto?, está enferma, ¿cierto?, una persona en silla de ruedas, estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto?, y va a ser difícil poder sumergirlo,
tenemos que naturalmente buscar quizá otra instancia para el bautismo. No nos vamos a cerrar y vamos a ser tan, no, tiene que ser así, porque de repente caemos en legalismos. Entendamos que si la persona quiere bautizarse, yo no puedo tomar a una persona que está en el hospital, que quiere quizás estar a cuenta con el Señor y quiere bautizarse, insiste en bautizarse, aunque no es un requisito quizás completamente hacerlo. Lo tiene que hacer una persona que tenga el tiempo de hacerlo, ¿cierto? Pero una persona que está ahí, bueno, podríamos quizás ocupar otro método para bautizarlo de emergencia, pero una persona que está bien, que tiene el tiempo, que se puede hacer, tiene que hacerlo sumergiéndose en el agua. Amén. El bautismo, en primer lugar, no es necesario para salvación. Pero pastor, entonces, ¿por qué explicó todo el bautismo y ahora me dice que no es necesario para salvación? Porque el bautismo es un acto de donde yo me comprometo con el Señor. ¿De acuerdo? La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Mire lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Los que creen en el Señor son salvos. Y esto no de vosotros, no es que yo me gane la salvación, sino que dice, pues es don de Dios, entonces significa un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué la salvación es por gracia? Vamos a tocar un poquito el tema de la salvación. Porque es un regalo de Dios, no es por obra. Porque si fuese por obra, los millonarios que le dan plata a la gente estarían más salvos que los pobres. Sería una injusticia. Porque el pobre dirá, bueno, yo quisiera tener para también ayudar y para que vean que soy una persona buena, pero no puede. Entonces él dice, no es por obra, es por gracia, es por regalo. Si el pobre quiere reconocerme como Señor y Salvador y quiere vivir de acuerdo a un principio, yo lo bendeciré, estaré con él, lo voy a ayudar, pero su corazón está conmigo. El rico lo mismo. Pero si el rico me rechaza o el pobre me rechaza, no es por obra, hagan lo que hagan, no se van a salvar por las obras. Y el bautismo es parte de las obras. Y dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, si usted puede bautizarse, está en condiciones, bautícese como corresponde. Pero si no puede, no está el tiempo, no lo haga. El ladrón en la cruz, vemos el caso más emblemático ahí, no se bautizó, pero sí fue salvo porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la salvación es por fe. ¿Y por qué me tengo que bautizar? Porque es un compromiso que yo tomo con Dios. Amén. La Biblia entonces dice que somos salvos por gracia. El bautismo también es muy importante en el servicio cristiano para el desarrollo espiritual, porque estamos dando ejemplo públicamente de que estamos sirviendo a Dios y como ejemplo yo puedo inspirar también a los demás. Amén. Es parte de la gran comisión el bautismo. Antes de que una persona pueda ser enseñada a seguir al Señor, tiene que estar dispuesta también entonces a someterse a este primer acto que es la obediencia, el bautismo. Muchas iglesias bautizan, tienen bautisterio entre sus templos, otros bautizan en río, otros en piscina, donde sea. Lo importante es que usted tome la determinación de bautizarse. Amén. La persona que tristemente no quiere bautizarse, para mí me está dando luces de que no está seguro de tomar un compromiso con el Señor. ¿Qué quiere que le diga? Es la verdad, así lo veo yo y así muchos cristianos lo van a ver. Una persona que está, sí, pero déjame, no me presione, dame el tiempo. Esa persona no está segura, no fuerza a nadie tampoco. ¿Ah? No lo fuerce, sino que el Espíritu Santo tocará ese corazón en el momento que corresponda, pero el que está seguro dice, por favor, hagámoslo, pastor, cuando usted me diga, lo hacemos, y simplemente yo estoy dispuesto porque estoy seguro de que le he creído al Señor. ¿Dónde debo ser bautizado? Como le expliqué, puede ser bautizado en un río, puede ser bautizado en alguna laguna, ¿cierto? O puede ser bautizado, ¿cierto? También quizás en una piscina, lo importante es que sea sumergido el agua. El hecho de que estás dando un testimonio público de tu identificación con Cristo es lo que te va a llevar al bautismo. Y para terminar te quiero decir algo que siempre le digo a mis hermanos en la iglesia, que el bautismo es como un matrimonio. El bautismo es como un acto público donde yo le demuestro al mundo que he aceptado vivir de acuerdo a los principios del Señor, y el matrimonio es igual. ¿Por qué me caso? Porque estoy seguro que esta mujer con la que yo me decido casar, o la hermana dirá, este hombre con el que yo me quiero casar es el que amo y quiero estar con él toda mi vida. Por lo tanto, quiero que todos sepan, invito ojalá a todo el mundo a mi matrimonio para que sepan que yo ahora estoy casado con ella, o ella dirá estoy casado con él, ¿cierto? Y al final y al cabo es un testimonio público de lo cual uno no tiene nada que arrepentirse y no tiene nada que avergonzarse porque está haciendo algo que corresponde. Así es el bautismo. Cuando tú recibiste al Señor, fuiste salvo, entiendes que es tu Padre, dice yo me quiero bautizar para que todo el mundo sepa que ahora yo soy parte del reino de Dios y quiero predisponerme y disponerme en las manos de Dios para ser de bendición para los que puedan llegar también a Jesucristo. Que Dios te bendiga.
Amén.